Bien, bueno, hoy vamos a continuar con esta introducción a los temas estadísticos y de qué maneras utilizamos herramental estadístico para cuestiones de calidad, principalmente de control de calidad. Y los otros días estuvimos viendo algunos aspectos que hacen a los sesgos o los errores de interpretación que con frecuencia podemos cometer, porque a veces nuestra intuición o nuestras primeras impresiones difieren de lo que ocurre realmente. Ahora vamos a tratar de repasar con ustedes algunos temas de estadística que seguramente ya los conocen, pero tal vez no del todo frescos en este momento. Bueno, vamos a tratar de repasarlos. Entonces, la primera cuestión para conversar es recordar la diferencia que hay entre media, mediana y moda. La media, que es la mediana, y que es la moda. ¿Alguno se acuerda? ¿Se me escucha? Sí, te oigo. Bien, la media sería como el promedio de algunos valores. La mediana sería como el punto medio de todos esos valores y la moda sería el valor que más se repite entre todos esos. Eso es lo que estoy viendo también en estadística. Ah, ¿estás haciendo estadística en este momento? Estadística para administradores, justamente Sí. estamos viendo este tema. Bueno, justo, mirá qué bien. Ahora vamos a ver de qué manera aplicar Sí. estos conceptos a cuestiones de calidad, ¿no? Que no sé, bueno, los prácticos que hacen ustedes, sobre qué temas se orientan, probablemente también van a tener algún práctico sobre temas de calidad, ¿no? Sí, también. Bueno, muy bien. Sí. Estamos viendo recién. ¿Cómo? Que recién andamos arrancando con este tema. Arrancando, perfecto. Sí. Bueno, lo que nos cuenta Candela es así, y acá en el ejemplo que les estoy compartiendo, lo tienen calculado para algunos valores, ¿sí? Muchos de estos cálculos son funciones que encuentran en el Excel. En un Excel están dentro de las funciones. Entonces eso nos facilita hacer los cálculos, aunque nosotros siempre tenemos que saber, recordar o tener presente el concepto de lo que significa, ¿no? Entonces vean acá, lo que hemos hecho fue poner 19, supongamos, observaciones. Podrían ser datos acerca de la 19 muestras que hemos tomado sobre el desempeño de algún proceso, 19 veces que hemos mirado cómo está trabajando algún equipo, etc. 19 datos, observaciones que nosotros tomamos. Y acá están anotados los valores que hemos encontrado en cada una de esas observaciones. Esto está abstracto, porque en definitiva lo que queremos es mostrar la parte matemática, ¿sí? Después vamos a ver casos concretos, digamos, específicos, donde esto lo aplicamos a una medida de un proceso, de una pieza, del desempeño de un área, de la satisfacción de los clientes, etc. Entonces, de todos estos valores nosotros podemos obtener en la media o el promedio, ¿sí? Que es este valor, ¿no? Acá está calculado con la función de Excel, 7,2. ¿Sí? ¿Qué se hace para hallar la media? Bueno, se suman todos los valores y se divide por la cantidad de casos. Esa sería la fórmula de la media, ¿no? De la función. Es el valor medio, el promedio de todas las observaciones que se han tomado. La moda es aquel que se da con mayor frecuencia. O sea, de todos los valores que hay aquí, nosotros podemos tratar de ver
con qué frecuencia se presentan cada uno de ellos. O sea, 8, cuántas veces hay 8, cuántas veces hay 10, cuántas 9. Y aquí que el que se da con mayor frecuencia es 8. Más veces 8 que los demás valores, es el que se presenta con mayor frecuencia. Y después tenemos la mediana, ¿sí? La mediana, que no lo calculé con una función, sino que lo hice empíricamente, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué hice para calcular acá la mediana? Aquí hemos ordenado todos estos valores de menor a mayor, ¿sí? De menor a mayor. Y entonces, como son 19, ¿sí? Busco el valor intermedio, ¿sí? De forma tal que me queden la mitad de las muestras de un lado y la otra mitad del otro lado. Tendré 9 de un lado, el intermedio 10 y 9 del otro lado, porque son 19 muestras. Entonces, fíjense, si acá cuentan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Después este sería el valor de la mediana, y pues 9 del otro lado. 1, 2, 3. Bueno, el valor de la mediana es 8. ¿Sí? ¿Qué podemos ver también en esto? Si nosotros nos fuéramos a una... Bueno, lo que podemos ver también en esto es que pueden no coincidir. En algunos casos, después vamos a nombrar un caso muy especial donde coinciden los tres, pero en realidad no tienen por qué coincidir siempre. Pueden, de acuerdo a cómo estén repartidos los valores, pueden verse esas diferencias entre mediana, media y moda. Acá en este ejemplo, la moda está coincidiendo con la mediana, pero es levemente superior a la media. La media es un poquito inferior a esos valores. Y nosotros también podemos ver cómo podríamos representar esto, ¿sí? Si nosotros hiciésemos un gráfico que se llama histograma. ¿Cómo quedaría representado estas observaciones en un gráfico que llamamos histograma? Acá tenemos un histograma hecho. ¿Sí? El gráfico este es un histograma. Tomando los datos de estos datos. Bueno, ¿de dónde tomo los datos? Ya lo verifico. Es A6 a 13. Bueno, estamos tomando los datos de acá. ¿Qué hemos hecho aquí? Lo que hemos puesto acá es, claro, acá está expresada la frecuencia, ¿sí? O sea, para cada valor, ¿sí? ¿Qué frecuencia lo encontramos? Hemos contado, sí, hemos usado la forma contar para la columna DB, y en relación al valor, o sea, si hemos tomado acá estos números, ¿sí? Esto puede generar alguna confusión. Lo que estamos poniendo acá, estamos usando esta lista para reflejar los mismos valores que hay acá.
¿Qué querrá decir esto entonces? Quiere decir que de valor 3 hay uno solo. ¿Ven? 3, acá, uno solo. Del valor 4 también hay uno solo, que es este. Del valor 5 hay uno también, que se dio una sola vez dentro de los 19 casos. El valor 6 se dio 4 veces dentro de estos 19 casos. 4 veces está el 6. 2, 3 y 4. El 8, que era el 7, perdón, se da 2. ¿Sí? Uno acá y otro acá. Y el 8, que era el valor de la moda, el que se da con más frecuencia, se da 5 veces. 1, 2, 3, 4 y 5. 9 está 3 veces. 1, 3. Y el 10 está 2 veces. Acá y acá. Bueno. Entonces esos los llevo al histograma. ¿Ven? Acá en el histograma estoy poniendo 3, 4, 5, 6. Son los valores que han aparecido en esta serie. Y en las columnas la cantidad de veces que aparece en la serie cada uno de esos valores. En el 8 es el más grande, porque se da 5 veces. Entonces el histograma nos sirve para reflejar este tipo de situaciones, este tipo de fenómenos. Es una de las herramientas que nosotros podemos utilizar para mostrar la cantidad de casos que se dan para ciertos valores dentro de una distribución. Bueno, nosotros construyendo el histograma con esta gráfica nos permite ya darnos una idea de cómo es la distribución y ver si se parece a alguna de las distribuciones que con más frecuencia podemos utilizar. Ahora vamos a mencionar un poquito algo acerca de esas distribuciones. Y hecho el histograma y viendo aquí las casos de media, moda y mediana, nos podemos interrogar acerca de cuál es otra medida estadística que utilizamos con mucha frecuencia. ¿Sí? Está puesta aquí, que es la desviación estándar. ¿Quién me dice qué es la desviación estándar? Una medición muy importante en términos estadísticos. A nivel técnico, digamos, es la raíz cuadrada de la varianza, Está bien. ¿Ok? pero no te sabría decir en palabras así bien qué es. La varianza del promedio de los desvíos, pero Bueno, ¿y cómo se calculan esos desvíos? ¿O desvíos respecto de qué? es la sumatoria de las variables al cuadrado sobre la cantidad que hay menos la media al cuadrado. Bien, vamos por partes. Los desvíos es la diferencia entre una observación, digamos, y la media. Exacto. Bueno, nosotros podemos decir que en esta distribución calculamos el promedio, ¿sí? La media que es 7,21, y nos puede interesar saber si los valores que están en la distribución, qué distancia tienen con respecto a la media. Si todos tuvieran el mismo valor de la media, ¿qué estaría ocurriendo?
Que hay que no desvío hay cero. varianza. No habría desviación, o sea, el desvío sería cero, ¿sí? Si todos tuvieran el valor de la media. Supongamos que nosotros estamos aplicando esto para conocer o tratar de reflejar o indagar cómo es la performance con que una determinada máquina que nosotros tenemos fabrica las piezas. Si no hay desviación, significaría que es perfecta, o sea, siempre las hace iguales unas con otras. Si no las hace siempre iguales, nosotros podemos llegar a ver cómo se desvía del valor medio en esa máquina una muestra o a lo largo de un tiempo. Entonces calculo la desviación. Calculo el valor medio y calculo cuánto cada uno de los valores obtenidos diverge o tiene una desviación, una diferencia respecto del valor medio. Ahora, ¿nosotros qué hacemos? ¿Sumamos las diferencias solamente o hacemos algo más? ¿Qué metemos por ahí dentro del cálculo de la varianza y del desvío estándar? ¿Qué hacemos con las diferencias? Supongamos que nosotros tenemos que el valor medio es 8, ¿sí? Entonces nosotros tenemos una observación de 9, ¿no? Ahí hay una diferencia de 1, 9 menos 8 da 1, ¿sí? Y tenemos un valor de 7, ¿sí? Y nosotros hacemos 7 menos 8 y me daría menos 1, ¿sí? Si sumo las diferencias más 1 menos 1, ¿qué desvío tengo? 0. ¿Y está bien que de 0 si no fueron los 3 valores 8? No. Entonces, ¿qué hago? Lo elevas al cuadrado para que no te queden en negativo. Claro, exactamente. Se eleva al cuadrado por este tema de la regla algebraica de que menos por menos da más, ¿sí? Entonces, justamente para corregir este problema, las diferencias las elevo al cuadrado, ¿eh? La sumo, le resto la cantidad de casos que he considerado, perdón, le divido por la cantidad de casos que he considerado, sumo las diferencias, el cuadrado de las diferencias, divido por la cantidad de casos, saco la varianza. Y si quiero sacar el desvío estándar, calculo la raíz cuadrada, que así en definitiva estoy de alguna manera sacando el cuadrado que metí antes, ¿eh? Y esa es la manera de calcular el desvío estándar, contemplando las diferencias que hay entre los distintos valores con respecto al valor medio, tanto que estén de un lado o del otro, porque estoy impidiendo que un desvío con un signo sea compensado con un desvío con el signo contrario, porque son igualmente los dos desvíos, ¿sí? Entonces ese es el concepto de desvío estándar, ¿eh? Acá lo hemos calculado, pero ustedes lo pueden... Acá está la comprobación, mira. Acá lo hemos calculado con la fórmula de Excel, ¿sí? Esto es desvío estándar de punto P, que es considerando que los 19 casos constituyen la población total, y este es considerando que esto es una muestra de la población, ¿sí? Cuando lo que uno toma es una muestra, el n es n-1, ¿sí? Esto se puede demostrar estadísticamente, pero bueno, acá no es del caso hacer demostraciones matemáticas de temas estadísticos. Solamente sabemos eso, que la fórmula, si lo que estamos considerando es una muestra y no la población, en el denominador que está n,
son 19 acá, va a ser 18. Por eso dividiendo por un poquito menos el valor da un poco mayor, ¿sí? Que acá, donde acá los 19 los he tomado como la población total. La diferencia entre población y muestra ya la hemos mencionado el otro día. Población son todos, muestra es una parte que tomo de esa población. Y aquí hemos hecho una comprobación que, vean ustedes la función de Excel, ¿no? Que es potencia del valor 8, ¿sí? Menos la media, ¿ven? Está acá, menos la media, elevado al cuadrado, ¿sí? Es esa cuenta la que hemos hecho acá. ¿Okay? Acá lo que hemos hecho es sumarlos, todas estas diferencias elevadas al cuadrado, da este valor. Y 19 son los casos que estamos considerando, y acá estamos dividiendo la suma de esas diferencias, de esos cuadrados, de esas diferencias por la cantidad de casos, que son 19, y finalmente acá estamos sacando la raíz cuadrada de ese valor anterior. O sea, esto es como un paso a paso que hacemos para comprobar que el Excel no se equivocó. ¿Sí? Bueno, el Excel no se va a equivocar, pero bueno, esta comprobación nos permitió ver, tal vez acercarnos más. Es la lógica que hay subyacente en esto, ¿no? Para entender más, mejor, digamos, un poco mejor el concepto de desviación. Bueno, entonces nosotros ya tenemos los valores medios, el análisis de los valores medios, el análisis de la desviación, y ahora vamos a tratar de mencionar una función, una distribución, perdón, que es muy común, ¿sí? Muy utilizada, es la distribución de Gauss. A ver si quién me dice, los que han estudiado estadística o están estudiando estadística, qué quiere decir eso, para qué sirve, dónde se verifica, algún ejemplo, qué particularidades tiene esa distribución de Gauss. En fin, algo que sepan acerca de la distribución de Gauss, o campana de Gauss, o distribución normal. ¿Quién era Gauss? Acá le pongo una imagen, ¿no? Esto es una distribución de Gauss. ¿Y qué me dicen? Profe, la distribución de Gauss no es la distribución normal, Claro, por eso les comenté donde la que la podemos media, llamar mediana y moda Gauss, son normal. simétricas. Sí. Perfecto, es la normal. Sí, Gauss o normal. Gauss es porque Gauss la Ok, donde la desarrolló, la descubrió. Digamos. y ahí la media, la mediana y la moda son simétricas. Exactamente. Ven, una de ¿No? las características Coinciden. exacto, que tiene la distribución normal o distribución de Gauss, que la media, la moda y la mediana tienen el mismo valor. ¿Mm? Vean acá en el dibujito, ¿qué sería este valor? ¿Sí? Tabú. ¿Ven por qué es? Este es el promedio, ¿sí? Porque el cálculo promedio de todos los valores que están a un lado y al otro da este valor. Es la mediana, porque la cantidad de casos que quedan de un lado y del otro son los mismos, y es la moda porque es el que se da con más frecuencia, es la punta
¿sí? Si esto lo ven como un histograma, ¿sí? Es el valor que se da con mayor frecuencia. Te quedaron mitad de los valores para un lado, mitad de los valores para el otro, por eso es mediana, y calcular el promedio de todos ellos te da también este valor. Así es, esa es una particularidad que tiene la distribución de Gauss. Y hay muchos fenómenos que siguen, que se corresponden a Gauss o no. ¿Qué opinan? En realidad habría que decir al revés, ¿no? ¿La distribución de Gauss representa muchos fenómenos o no? ¿Qué les parece? ¿Saben algún ejemplo de algo que siga, o sea, de algún fenómeno de la naturaleza que sea bien reflejado por una distribución de Gauss? ¿La estatura puede ser? ¿La estatura en un país o en una ¿La? población? Ponele ¿La estatura de los habitantes de una población, ponele? Ponele un ejemplo. Claro, la estatura de una población podría estar reflejada con la campana de Gauss, con la distribución de Gauss. Es decir, acá el orden de... Digamos, yo primero lo dije al revés, no es que la realidad tiene que ajustarse a la función o la distribución matemática, sino que la distribución matemática es un modelo de la realidad, ¿sí? Entonces nosotros tratamos de, como la realidad es sumamente compleja, tratamos de encontrar formulaciones, fórmulas, distribuciones, funciones que la representen de la forma posible, ¿sí? Entonces hay muchos fenómenos de la naturaleza, de las operaciones, de un montón de cosas, de situaciones que están reflejados, ¿sí? Los valores que se van a obtener quedan reflejados por la distribución normal o distribución de Gauss. Hay convergencia en el valor medio, o sea, hay más en torno al valor medio y después habrá uno mayor y otros menores. Esto es como la altura, señalaste la altura de una población. Bueno, habrá una altura promedio de una determinada población, un lugar donde vive una cierta cantidad de gente, y habrá unos pocos que son muy altos y otros pocos que son muy bajos, y tenderá a haber una mayoría en torno a ese valor medio. Si todos fueran iguales, esto sería un palito, ¿no? Estarían todos acá, ¿sí? Pero no ocurre así, entonces hay desviación. La distribución normal tiene, la distribución de Gauss tiene el valor 0 como valor medio, esto es la forma en que está planteada la distribución, y 1 como el desvío estándar. Un valor 1 como desvío estándar, ¿sí? Entonces la raíz cuadrada de la sumatoria de las desviaciones al cuadrado en la distribución normal da 1. Después cuando nosotros vamos a aplicar esto vamos a ver que no es 1, ¿sí? Esto es en la fórmula de la distribución normal. Pero esta idea de un desvío es importante que lo tengamos claro, ¿no? Entonces, por ejemplo, si decimos que esta es la distribución normal, ¿sí? Acá lo que se trata de reflejar es un desvío estándar con respecto a la distribución normal, con valor negativo y con valores positivos, ¿sí? Entonces, lo que nos quiere decir este gráfico aquí es que habrá, dentro de todos los casos que suman un 100%, habrá un 68,2%
de casos o situaciones o muestras o observaciones que está a un desvío estándar de la media, ¿sí? Que entran dentro de un desvío estándar. Está puesto acá. Sigma es el símbolo que usamos para desvío estándar. Entonces, dentro de un desvío estándar, ¿sí?, está el 68,3% de los casos. Ven que acá X con la rayita arriba quiere decir media. Y acá dice más menos. Entonces, más menos un desvío estándar, hay un 68,3% de los casos en una distribución normal. Si nosotros tomamos dos desvíos estándar, o sea, duplicamos el valor del desvío estándar, lo que vamos a tener es que se agregan más casos. 13,6 de un lado y 13,6 del otro. Es un 27,2% de los casos que se le agregan. Entonces, contemplando dos desviaciones estándar, vamos a tener el 95,5% de los casos de esta población que estamos analizando. Si nos vamos a 3 desvíos estándar, agregamos otro poquito, 2,1 y 2,1 de cada uno de los lados, y nos vamos a 99,7% de los casos. Es decir, que tenemos así, con 3 desviaciones estándar, el 99,7% de los casos, y nos queda muy poquito en cada una de las puntas, porque ¿qué nos está quedando? El 0,1% de cada lado. Entonces, lo que podemos inferir de esto es que 3 desviaciones estándar dentro de una distribución que sigue a la normal, estamos cubriendo prácticamente la totalidad, pero no es la totalidad, prácticamente la totalidad de los casos posibles que se observan del fenómeno que estamos analizando con esta distribución. Si fuera el tema de altura, bueno, con 3 desviaciones estándar de la altura media, vamos a tener límites, los valores que nos van a indicar los límites, después de los cuales solamente nos queda una pequeña cantidad de personas que tengan una altura muy chiquita o una altura muy grande. No sé si se llega a comprender esto. Bueno, y sobre esta idea, ¿sí?, construimos, tengan en cuenta entonces acá, sigue una distribución normal, ¿sí? Hay una desviación, estoy tomando 2 o 3 desviaciones estándar, estoy contemplando entonces una cantidad de casos muy alto, y fijo cuál es el nivel, ¿sí?, el valor dentro de esta secuencia, ¿sí?, que me cubre esos casos. Digamos, el valor por el cual pasa las 3 desviaciones, vale las 3 desviaciones. Tengo que calcularlo. Cada uno de ellos va a tener un término concreto. Entonces, tenemos el valor medio, sigma es la desviación. Este porcentaje lo vamos a llamar nivel de confianza, ¿sí? Y los valores que se obtengan, dado un cierto nivel de confianza, dada una cierta desviación, y dado una cierta cantidad de esas desviaciones que estoy considerando, serán los límites. Y con estas ideas, ¿sí?, nosotros vamos a poder armar una de utilización muy, muy frecuente en estadística, que es un gráfico de control. Un gráfico de control, ¿sí?, por límite de rangos. Después vamos a ver otro parecido, digamos, que no es por rango, sino es por atributo. Lo aplica otra distribución. Pero ahora concentrémonos en tratar de entender. ¿Qué querrá decir entonces? Bueno, yo, para control de calidad, puedo decir,
el desempeño de una máquina o de un proceso tiene un determinado valor, tiene que obtenerse un determinado valor promedio, ¿sí? Pero admito unas ciertas desviaciones de ese promedio porque no es perfecto. Si fuera perfecto daría siempre lo mismo, ¿sí? Recuerden lo que dijimos el otro día, dentro de los límites de control que nosotros tenemos establecidos en el gráfico de control, consideramos que las variaciones son comunes o especiales. Recuerdan, el otro día hablamos de variaciones comunes y especiales. ¿Cuáles son las comunes y cuáles son las especiales? Si el límite, por ejemplo, lo pongo en 3 sigmas, 3 desviaciones estándar. Y las comunes son las que están reflejadas con un problema o alguna, digamos, una variación en base al proceso, digamos. Las especiales son como casos particulares que pasan. Bueno, y que ¿y las comunes dónde van a caer? ¿De este lado del límite o del otro lado del límite? ¿Qué les parece? Bueno, es importante entender esto porque es la base para lo cual hacemos los gráficos de control, ¿eh? Si los valores que voy a obtener me caen dentro de los límites, ¿qué digo que son esas variaciones? Ese valor diferente al valor medio, que es una variación común o especial. Acá estoy tratando de construir el gráfico de control. ¿Ven esta línea naranja? ¿Sí? Representa el valor medio. Espero que este proceso, si está en condiciones estables y es a su vez perfecto, daría todos los valores en esta línea. Pero no ha ocurrido así. Este es 7.21, el valor medio, ¿sí? Bueno, pero ¿en qué medida qué puedo inferir acerca de que no ha sido así, que no ha dado todo 7.21, sino algunos dieron 10, otros 9, otros dieron 8? Bueno, yo voy a hacer los límites de control, ¿sí? Y el límite de control lo voy a establecer en 3 desviaciones estándar, ¿sí? Para que me queden muy poquitos casos fuera del sistema, ¿sí? Y todo lo que cae dentro del sistema lo considero como una variación normal o especial. Especial. Lo que cae dentro de los límites, ¿es normal o especial? ¿Qué parece? Profe, ¿me podría repetir el concepto de variación especial, por favor? Sí, ¿cómo no? Creo que lo dijimos el otro día, pero bueno, repitámoslo, ¿sí? Porque por ahí no nos acordamos mucho. Por favor. Nosotros decimos que un sistema que está operando, ¿sí? Puede hacerlo, sistema, una máquina, lo que fue, puede generar variaciones, desvíos respecto del valor que tiene que dar, ¿sí? Nosotros dábamos siempre, porque es más intuitivo, el ejemplo de la máquina que tiene que sacar piezas, digamos, con determinadas características, poner el largo de la pieza determinado largo,
¿sí? Bueno, si la máquina es perfecta, te da todo siempre igual, ¿sí? Y el desvío es 0, ¿sí? Pero como la máquina no es perfecta, puede dar piezas distintas, yo tengo que analizar si las desviaciones son que la máquina se producen, funcionando la máquina dentro de su performance habitual, o hay algún otro factor especial que está incidiendo, o se rompió por alguna cosa, o falló por algún motivo en particular. Entonces, ahí hago un distingo entre variaciones que son propias del desempeño de esa máquina, propias de ese sistema, ¿sí? Que está funcionando, o variaciones especiales donde hay un factor externo o exógeno que está impactando y produciendo una variación. Entonces, diferencio variaciones comunes de variaciones especiales. Recuerden que esto tenemos también para leer el libro de Deming, el capítulo 11, para ver, entender un poquito acerca de esto, ¿sí? Bueno, lo común, la variación común, ¿sí?, corresponde a que el sistema está funcionando dentro de sus pautas de funcionamiento estable, ¿sí? O sea, un sistema funcionando de manera estable no te saca todo perfecto, ¿sí? Te saca con algunas desviaciones o variaciones, pero eso las considero normales y propias de que el sistema está funcionando en condiciones de estabilidad. Ahora, ¿cuándo dejo de considerar una variación común y paso a considerar que la variación es especial? Bueno, tengo que poner un límite, ¿sí? Entonces, el límite, ¿sí?, en los gráficos de control es el límite de control, ¿sí?, que no se pone arbitrariamente, sino se pone a partir de hacer algunas cuentas que estamos haciendo. Todo lo que nos cae dentro de los límites, lo que nos va a significar es que hay una variación, pero no porque el sistema está funcionando mal, porque estará funcionando de acuerdo a lo que se espera que funcione, sino que es consecuencia del azar, ¿sí? Lo que cae afuera es consecuencia de algún otro factor que está impactando, ¿sí?, externo al funcionamiento estable del sistema y está provocando algún impacto. Le puse un aceite deficiente a la máquina, o está trabajando sin aceite, entonces por eso tiene un mal funcionamiento, o entró una piedra y entonces eso la trabó y no produce las piezas tal como esperábamos. Entonces esta idea es muy importante, ¿viste? Entender lo que es variación común y lo que es variación especial. Recuerden que Deming incluso lo llevaba al tema del desempeño de los equipos de trabajo. Recuerden lo que dijimos también el otro día de Kahneman y sus observaciones acerca del desempeño de los aviadores, que integraban escuadras y que salían a hacer vuelos. Entender el concepto de variación común y variación especial es muy importante para los temas de control de calidad, porque si tenemos variaciones especiales estamos en casos donde tenemos que intervenir. Si estamos en variaciones comunes, no hay que intervenir. Podemos llegar a tratar de mejorar el proceso, pero lo tenemos que hacer de otra forma. Si hay variaciones de tipo especiales, es porque ya sabemos que el proceso se ha alterado, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos que analizar por qué se produjo esa alteración. Si nosotros tenemos un proceso que funciona en condiciones estables y lo queremos cambiar, trataremos de mejorarlo, ¿sí? Entonces, para mejorar ese proceso, no es que tengo que analizar desviaciones especiales, ¿sí?, que eso por sí mismas dan lugar a un cierto trabajo, sino que para mejorar el proceso lo tendré que cambiar, y la consecuencia será que los límites de control van a ser más reducidos. ¿Por qué? Porque la performance del proceso en condiciones estables va a ser mejor. Así que, bueno, esta idea de los dos factores, ¿sí?, que hay, los dos tipos de variaciones, la tenemos que tener claro. Lo que cae dentro de los límites es variación común, obedece al azar, no en sí mismo, porque se haya producido esa variación no tengo que hacer nada, ¿sí? Si cae afuera de los límites, sí tengo que intervenir porque se ha apartado del límite y entonces el proceso ya no está operando
de acuerdo a las pautas estables de funcionamiento de ese sistema, ¿sí? Entonces esto es muy importante que lo tengamos claro. ¿Y cómo están definidos estos límites? Bueno, hay un límite, este es el valor medio, que en este ejemplo es este 721, que es la media, ¿sí? Acá los 19 casos lo hemos tomado como si fuera la población, ¿sí? Podríamos tomarlo como la media y daría algunos valores un poquito distintos al armar el gráfico de control. Y hemos calculado un límite de control superior y un límite de control inferior, ¿sí? Entonces, esos límites están definidos por esto. 3 he tomado, para el límite de control superior, he tomado el valor medio más 3 desviaciones estándar. Y el límite de control inferior es el valor medio, ¿sí? Pero ahora restando 3 desviaciones estándar. Entonces, con esto, lo que yo estoy diciendo es que este sistema, si está en condiciones estables, va a producir el 98,2% de los casos cayendo dentro de estos límites. Entonces, si cae afuera, bueno, como es muy poco probable que estando trabajando normal caiga afuera, la tengo que considerar como un desvío, una variación especial. Porque es muy poco probable porque hay poquitos casos que caen afuera. Si tomo 3 desviaciones. Profe, Sí. en lo que es, ahora que estamos hablando un poco de estadística, tiene que ver un poco con los intervalos de confianza, ¿no? Exactamente. ¿Sí? El intervalo de confianza es lo que existe entre el límite de control superior y el límite de control inferior. Claro. Genial. Así es. Bueno, así entonces tengo la forma de construir estos gráficos de control para limitaciones establecidas por un rango de valores. Son casos donde utilizamos los conceptos de distribución normal, ¿sí? Solemos definir que 3 desviaciones estándar, bueno, equivale a este nivel de confianza, este intervalo y el intervalo de confianza estará dado por los valores, ¿no? Si yo tomo 2 desviaciones estándar, bueno, el intervalo de confianza es de 95,5 y estará dado por los valores que hay para 2 desviaciones estándar, ¿eh? Los límites en un caso estarán fijados acá, 3 desviaciones, y acá 2 desviaciones será este y este. Ahora, un tema, y bueno, y acá entonces, este gráfico R, ¿sí? Límites por rangos, utiliza la distribución normal. Hago esta aclaración aquí, y estas son fórmulas que también están en el capítulo 3 de nuestro libro, de nuestro pequeño manual, o nuestra pequeña guía, del cual leyeron 1, 2 y 4. Estos temas van en el 3, ese capítulo 3. Hago esta distinción porque ahora estamos viendo valores y gráficos de control que se arman con distribución normal y que establecen gráficos con límites por rango. Porque vamos a ver otros que tienen otra característica, que es por atributo, ¿sí? Y allí con ellos vamos a aplicar la distribución binomial, no la normal, sino la binomial. Pero esto lo vemos más adelante. Tiene una lógica parecida, pero es otra distribución. Se los aclaro acá, digamos, para que si avanzan un poquito después de esta clase, porque no sé si vamos a llegar, ya lo pueden ir viendo. Entonces, nosotros en gráficos de control usamos ¿sí? Gráfico por rango, que utiliza el concepto de la distribución normal, y también utilizamos con mucha frecuencia el límite por atributo que utiliza la binomial, que después lo explicamos. Son los dos que más usamos para hacer gráficos de control. Y el gráfico de control lo construimos
de esta forma. Y esto después se va prolongando, se van agregando las mediciones que vayan apareciendo a lo largo del tiempo y del funcionamiento del sistema o del proceso que estamos midiendo. Los mismos valores que están acá puestos en este gráfico de control son los valores que están puestos en el histograma. ¿Ven? El histograma es una manera distinta digamos, de reflejar los valores, ¿sí? Acá hay como una secuencia, ¿sí? Que generalmente es secuencia a lo largo del tiempo, y acá en el histograma hay acumulación de acuerdo a la repetición de cada uno de los valores. Pero son los mismos 19 valores que acá están presentados de una forma y acá están presentados de otra. Vean ustedes que parecería en esta distribución que hay alguna suerte de distribución normal acá. No es perfecta, ¿sí? Pero parecería que hay como una distribución normal allí. Esto ahí lo podemos ver, ¿sí? Acá, si está presentado de esta forma, no nos damos mucha cuenta de esto. Acá sí nos damos más cuenta. Ahora, si esto intenta ser una distribución normal, ¿qué me pueden decir acerca de ella? No es perfecta. ¿Qué imperfección tiene? Que no está ordenada. Bueno, ordenada está, ¿no? Son la cantidad de casos que hay para cada uno de estos valores, ¿sí? Tiene el orden que tiene que tener esto, ¿no? Pero la forma, digamos, ¿qué me pueden decir? Esta forma, traten de ver allí un continuo, una línea que une estos puntos, ¿no? Con respecto a esto. Es perfecto. Que formaría la campana si el valor 7 se repetiría más veces. Claro, ahí se parecería más a una distribución normal. Acá, bueno, lo que podemos ver de esto es que bueno, no está concentrada en el valor medio, ¿sí? Parecería que está como corrida para un lado, ¿sí? Y tampoco están muy concentrados los valores en torno a la media, sino más bien corridos hacia las puntas, ¿no? Esas son dos medidas estadísticas que hay, ¿sí? Ahora las vamos a mencionar, cuál es la medida estadística. Pero desde el punto de vista de los temas de calidad, sí es importante analizar que son desempeños de procesos distintos, ¿no? Si uno tiene valores que están corridos a un lado y están muy achatados y no concentrados en el medio, porque ¿qué nos conviene que sea? Un proceso es mejor si tiene los valores concentrados en torno a la media o si los valores que se obtienen están dispersos hacia las puntas. ¿Cuál será mejor? Supongamos que tenemos que comparar dos máquinas, ¿no? que nos cortan las piezas. Una máquina nos da casi siempre valores que son muy cercanos al valor medio y otra nos da valores más dispersos, más alejados de la media. ¿Cuál es mejor? Yo creo que el que está más cerca de la media. Claro, la máquina que te da valores sin desviación es mejor, es más sofisticada, mejor distribución performance. simétrica. Claro, exactamente. Y que las desviaciones sean parejas de un lado al otro lado. Exactamente. Bueno, esto acá no ocurre, y las medidas estadísticas que hay para esto son las de asimetría y kurtosis, o kurtosis y asimetría. Kurtosis es en cuánto están concentrados los valores respecto a la media o no. ¿Ven? Acá supongamos que están las dos máquinas, ¿sí? Esta es la que daba valores más cercanos al valor esperado o al valor que tiene que lograr la máquina, y esta es la otra máquina que da valores más alejados.
Si la kurtosis es grande, ¿sí? En la medición estadística con respecto a lo normal que da más de 0, se obtiene esto. Es una distribución que con respecto a la normal está presentando valores que están más concentrados en torno al valor medio que en el caso de la normal. Desde el punto de vista de un proceso o de una medición que nosotros estamos haciendo del desempeño del proceso, una máquina, lo que fuere, es mejor, ¿sí? Es peor, ¿sí? Si ocurre lo otro, esto que dice kurtosis pequeña, ¿sí? Significa que los valores están más alejados, más dispersos, más distantes de la media. Acá creo que lo tengo calculado. Bueno, la kurtosis está calculado con la función de Excel. Me da un valor negativo, sí, porque están más alejados con respecto a la media de lo que era de la distribución normal. Y eso entonces es un tema muy importante para diferenciar un proceso de otro. ¿Qué otro fenómeno vamos a ver aquí? ¿Sí? ¿Y cómo nos va a incidir esto? Nosotros podemos decir que tenemos, los valores están más concentrados en torno a la media, y entonces, ¿qué querrá decir? Es la desviación. El desvío estándar de esta función, ¿cómo es respecto del desvío estándar de esta otra? La azul respecto a la violeta. El desvío estándar, ¿en qué caso será más alto? ¿En azul o en violeta? ¿Qué les parece? ¿Cuál tiene más desviación? La violeta. Exactamente. La violeta tiene más desviación, porque ya lo estamos viendo. Hay más valores que están puestos alejados de la media, ¿sí? Obtenidos alejados de la media. O sea, tiene más desviación, ¿sí? Ahora, entonces, tiene más desviación que la otra. Si yo digo, quiero trabajar con un nivel de confianza de 3 desviaciones estándar, ¿sí? Para tener 99,7% de confianza, los límites en una y otra función ¿serán iguales? El valor que voy a obtener de límite acá, para definir el intervalo de confianza, ¿será igual? ¿Qué opinan? Si yo estaba diciendo que el límite lo calculo de esta forma, ¿no? El valor medio más menos 3 desviaciones. Si yo tengo una máquina que genera menos desviación, el límite entonces que va a estar más cerca o más lejos del valor medio. Más cerca. Sí, más cerca. Más cerca porque la desviación es menor. O sea, el mismo nivel de Claro. confianza se va a poder verificar en la función azul, ¿sí? Con un valor más cercano a la media que en la violeta, que va a estar más alejado. ¿Ven? Entonces, una máquina que tiene mejor performance que otra, trabajando las dos en condiciones estables, lo que quiere decir es que genera menos desviación. Tener mejor performance es tener menor desviación. Y al graficarlo, el intervalo de confianza no va a ser igual, porque la desviación es distinta. Aunque establezca el mismo porcentaje, los intervalos van a estar en un rango diferente, porque la desviación cambia. Entonces la clave, ¿sí? Para mejorar un proceso es mejorar su desviación. El intervalo de confianza, o sea, agrandar el intervalo de confianza, no mejora nuestro proceso, sino, en todo caso, mejora
el dato estadístico que estoy utilizando, ¿sí? Pero no el proceso. La mejora del proceso va a estar dada por lograr que produzca una desviación menor, que los resultados que obtiene ese proceso tengan una desviación menor. Esa es la mejor. No hay que confundir esto, porque a veces decimos, bueno, quiero mejorar el proceso agrando el intervalo de confianza. No, no lo mejoro con eso. Ahí estoy haciendo que la estimación que hago con ese intervalo incluya más casos, pero no estoy mejorando el proceso. Bueno, kurtosis, entonces, relacionado con esto. Y acá tenemos un cálculo de la simetría. La simetría es que la distribución esté corrida hacia un lado o no. Simétrica es la distribución normal, con asimetría negativa es cuando la puntita está para este lado y el resto de los valores están para muchos otros valores están para este otro lado, y asimetría positiva es al revés. En este caso debe haber asimetría negativa seguramente. Veíamos el histograma. El histograma, ven que nos da una idea de cómo es la función. El medio está acá, pero hay más casos de este lado. Entonces la simetría es, el coeficiente de asimetría es negativo. ¿Sí? Acá está calculado tomando como muestra o como población, que es una diferencia en la fórmula estadística. Bueno, esto desde ya que si nosotros vemos que el histograma nos está mostrando una desviación, o sea, una simetría, ¿sí? Puede llegar a indicarnos, ¿sí?, que nosotros tenemos mal configurado el funcionamiento o la expectativa de cómo funciona el sistema. Si este es el desempeño que tiene esta máquina, ¿sí?, y produce esto, tendríamos que ver por qué está corrido un poco hacia un lado los valores medios o la moda, ¿sí?, de lo que genera esa máquina. Una cuestión que está influyendo, o tal vez la definición que tengo es incorrecta y yo tengo que replantear el valor medio que estoy esperando como desempeño de esa máquina, ¿no? Al definir acá los niveles. En este caso todo lo hemos calculado sobre la base de lo que hemos tomado como muestra, que lo hemos considerado la población. Pero piensen a veces que esto está dado, por ejemplo, por una performance que esperamos de una máquina, el desempeño que nos dice que tiene que tener según lo que nos dice el fabricante. Entonces nos dice, bueno, esta máquina va a producir piezas de tal tamaño con tal desvío, ¿sí? Bueno, y después vemos en la realidad qué es lo que está generando, ¿no? Y entonces podemos llegar a generar el gráfico de control de acuerdo a esa definición que nos da el fabricante. Y vamos monitoreando después los resultados. ¿Se llegó a entender todo esto? Profe, una consulta, ¿esto después lo vas a subir al campus o algo como Sí. para que lo tengamos? Sí, claro, el Excel te lo subo, sí, sí. Esto está en cualquier libro de estadística, pero Sí, sí, lo subo también. genial. Sí. Ese Excel tiene que, el otro día me olvidé de subírselo, tiene lo que vimos el otro día también. Entonces le subo todo el Excel y tiene todo esto. Bueno, entonces acá con estos pequeños casos hemos hecho todos estos análisis, hemos hecho un histograma, hemos construido el gráfico de control, hemos hecho estas comprobaciones acerca del funcionamiento del sistema, hemos repasado el concepto de los conceptos relativos a una distribución normal, qué significa el desvío estándar, qué valores toma estos desvíos estándar de acuerdo a que tome 1, 2 y 3 en cuanto al intervalo de confianza que se construye. Hemos hablado de kurtosis, ¿sí? Hemos hablado de asimetría. Vamos a ver si podemos ver un ejemplo.
Este es un problema que está tomado de un libro, después les voy a dejar más problemas para que lo puedan ver. Entonces, este es un proceso de producción que dice que en un proceso de producción de puntería, puntas de motor, extremos de motor, bueno, una parte del motor de un auto, de un motor, puede ser para otro tipo de vehículo, se sabe que el diámetro exterior tiene que tener 0,02 metros, que son 2 centímetros, con una tolerancia de más o menos 25 micrones, que un micrón es igual a 1/1000.000 de metro. A las mediciones originales se les resta el valor nominal de 20.000 micrones, por lo que el resultado de la resta debe estar dado en menos 25. Estas son cosas que se hacen simplemente para facilitar los cálculos. Y el valor nominal es 0. O sea, lo expreso de otra manera, ¿sí? En lugar de trabajar con 2, ¿sí? De 2 centímetros o 0,02 metros, bueno, digo, el valor esperado es 0, ¿sí? Y las desviaciones son más o menos 25. Entonces, por eso, la tolerancia o especificación inferior es menos 25 y la superior es más 25. Y así hago las mediciones. Pero esto es simplemente para simplificar, o sea, lo voy a medir con respecto a 0, pero sepan que 0 no es que no mide nada, ¿sí? La pieza, mide algo, ¿sí? Entonces, pero la medida esperada la tomo como 0 y lo que se desvía de esa medida es el valor que estamos consignando aquí. Entonces acá tienen 150 datos, ¿sí? Donde se ha medido el resultado que arrojó la pieza, ¿sí? ¿Sí? Entonces acá quiere decir que midió menos 21 micrones respecto de los 2 centímetros, y acá 21 más. Acá se pasó de lo que tenía que dar y, por ejemplo, acá se quedó corto, ¿sí? Bueno, acá están puestas 150 mediciones. Acá las escribí para poder calcularlas utilizando el Excel. Son 150 mediciones. Acá lo que he hecho fue poner los valores, ¿sí? Entre menos 35 y menos 30, y así haciendo una escala de 5 en 5. Bueno, y a partir los numeré estos rangos de 1 a 13, pero esto fue para poder armar el histograma. Y acá están contados los casos, ¿sí? Que cumplen con esta condición. La fórmula es un poquito compleja, pero después, si quieren, la miran con más detalle. La idea es que yo quise contar acá en cuántos casos hay entre menos 35 y menos 30. Hay uno solo, ¿sí? A ver, si miramos acá, entre menos 35 y menos 30 tiene que haber uno solo. Si no, está mal el Excel. Menos 33. Acá hay uno. Y uno solo. Bueno, está bien. Y así armé un histograma. Bueno, no sé si esta es la forma que yo lo hice, muy artesanal, capaz que habría otra forma de hacerlo más simple, pero si ustedes van viendo paso a paso, es lo que se ha hecho, ¿sí? Se tomaron todas las observaciones que hay acá, los casos, son 150 casos, y se definió unos rangos, entre menos 35 y más 30. Le asigné un número a cada uno de estos, ¿sí? Para ordenarlos, y puse la cantidad de casos, conté la cantidad de casos que hay que entran dentro de esos rangos. Después lo llevé al histograma, armé el histograma, entonces ven, entre de menos 35 a menos 31, que es este que está acá, ¿sí? De menos 30 a menos 25 no hay ninguno, que es este 0 que está acá. Y así lo he ido anotando
llevando esta distribución que lo hice con el gráfico, ¿no? La construcción de un gráfico utilizando Excel. Bueno, me dio el histograma. ¿Ven? El histograma me doy cuenta qué forma tiene, ¿sí? Se parece bastante a una normal. Entonces vamos a analizar un poco los valores, ¿sí?, que hay aquí. ¿Sí? El promedio, ¿sí?, el promedio calculado de todos los valores que están consignados acá como una matriz, podría haberlo puesto en columna, era lo mismo. ¿Sí? Me da esto, 0,59. La mediana, ¿sí?, para todos ellos también es 2, y la moda es 2. También. Acá, nuevamente, de casualidad, concuerdo. ¿Sí? Los valores que más se dan. Bueno, acá está en realidad la media, la moda está metida acá adentro, de 0 a 5. Ahí hay 2 y hay más de 2. No solo están el caso de 2, porque en realidad hay 35 casos, ¿sí? 36. Y, bueno, no sé cuántos hay de 2, pero es el valor, 2 es el valor de la moda. Acá, 36 casos. He calculado la desviación estándar, ¿sí? Acá lo he tomado como que esto es una muestra de una población, o sea, de un proceso. ¿Sí? Recuerden que en realidad la diferencia era que en la fórmula n era n-1. En lugar de dividir por 150, divide por 149, porque son 150 los casos. He calculado el coeficiente de asimetría, ¿sí? Esto parecería que está un poco inclinada hacia un lado, ¿no? Hacia este lado, ¿sí? Porque tiene asimetría negativa. Y he calculado también la kurtosis, que me da positiva, ¿sí? O sea, parecería que es un poquito más inclinada de lo que se esperaría de una distribución normal. O sea, hay más casos concentrados en torno a la media que lo que se espera en una distribución normal. Acá he calculado 2 desviaciones estándar, que es multiplicar por 2 el valor que puse allá arriba, y acá 3 desviaciones estándar, que es multiplicar. Bueno, acá he puesto los intervalos, ¿eh? Es decir, dentro de estos valores, ¿sí?, que arrancan en menos 35 y van hasta más 35, ¿cómo defino los intervalos de confianza? ¿Sí? Para un intervalo de confianza igual a un desvío estándar, que me da un nivel de confianza de 68,27, el valor que tengo que tomar en consideración es 9,92 límite inferior y 11,11 límite superior. ¿Qué es lo que se está sumando acá? Se está sumando el valor medio, ¿sí?, y un desvío estándar. ¿Sí? Acá con 2 desviaciones estándar estoy con un nivel de confianza de 95,45 y estos son los límites, y con 3 desviaciones estándar estoy en estos otros. ¿Qué he hecho acá? Bueno, vean ustedes, he puesto el valor medio sumado las 3 desviaciones, el restado, porque vean, acá está con B48, está con signo menos, este está con signo menos, ¿sí?, porque es el valor que cae a la izquierda, ¿no?, de la media. Y acá hacia el otro lado.
Entonces, esto es lo que tenemos, ¿sí? La performance de este proceso de fabricación a través de los casos que se han observado muestra este desempeño. Ahora, ¿qué pasa? La especificación técnica que yo tenía que cumplir era tener en torno a 0, menos 25 como límite inferior, más 25 como límite superior. Está puesto acá. Pero no tengo eso, ¿no? He calculado para 3 desviaciones estándar, me da menos 30 y más 32,3. Y la media 0,59, o sea, no daba justo 0. ¿Qué significa? A ver qué les parece que puede significar. Que los valores están más dispersos en torno a lo esperado. Exacto. Que acá los límites son de 30 y se esperan de 25 cada uno. Exactamente. Lo que me está pasando acá es que la performance de esta máquina no se ajusta a la especificación que yo quiero lograr. ¿Qué hago? Profe, esto, Sí. perdón. No, ¿tiene alguna relación también con lo de regresión? ¿Con lo de variable explicada y variable explicativa? No, eso es otro tema, después lo vamos a ver. Es otra herramienta que vamos a usar. No, Ok. no es esta. ¿Sí? Pero es otra. La vemos en unas próximas, no el lunes que viene, sino seguramente el otro. Ya, buenísimo. Es otra herramienta, la regresión. Claro, acá vemos esto, ¿no? De lo que tenemos con estas mediciones que hemos dado, que no me caen dentro de lo que espero, ¿no? Porque la tolerancia era más o menos 25, ¿sí? Ahora, ¿qué podría hacer yo? ¿No? Yo podría decir, bueno, calculo los límites del límite de un intervalo de confianza de 2 desviaciones estándar y lo fijo en menos 12 y más 21. ¿Sí? ¿Y qué significa que haga eso? ¿Mejoro en algo el proceso, el desempeño de la máquina si lo que yo hago es tomar los límites sobre la base de 2 desviaciones, tomar límites en el intervalo sobre la base de 2 desviaciones en lugar de 3? ¿Lo he mejorado el proceso? No, pero entras dentro de la consigna que necesitas. Sí, claro. Hice como una especie de trampa, ¿no? No mejoré el proceso es el mismo, pero cambié la forma de medirlo, ¿viste? Entonces, tomando 2 desviaciones, dejé dentro de los límites de tolerancia establecidos, pero no tiene, esa medición que voy a hacer no tiene el mismo nivel de confianza, ¿sí? Esto marca, el nivel de confianza habla de la calidad de la forma de medir y no de la performance del proceso. Le bajo la exigencia en la medición y entonces me cayó como que estaba bien, pero en realidad no está bien, si soy más riguroso con la forma de medir. Bueno, entonces lo que yo me puedo plantear, si llego a este punto, es, bueno, simular algunas situaciones, ¿no? Porque no estoy dentro del rango. Bueno, entonces me puedo preguntar, el valor de más o menos 25 de tolerancia, ¿qué nivel de confianza corresponde en este proceso? ¿Sí? Bueno, va a ser un valor entre 2 y 3. ¿Sí? Sería entonces ese valor de 25 lo obtendría, ¿sí? O sea, el límite aquí superior menos 25, mayor más 25, lo obtendría a un nivel de confianza
de 97,97. O sea, un poco más de 2 desviaciones estándar. Ahora, esto es trabajar sobre la forma de medir, ¿sí? Pero si yo digo, no quiero cambiar la forma, quiero seguir considerando 3 desviaciones estándar, que tiene que cambiar en el proceso para que cumpla con la tolerancia de más menos 25. Es decir, ¿cuánto tengo que bajar la desviación, que es una mejora en el proceso, para que pueda, para este nivel de confianza, arrojar como límites del intervalo más menos 25? Y acá están puestos los cálculos, ¿sí? Entonces, que la incógnita es esta, y para que eso ocurra, la desviación estándar tiene que ir a 8,33. ¿Sí? En lugar de ser 10 y pico como era, 10,50, tiene que bajar a 8,33. Si yo logro que baje a 8,33, estaré cumpliendo con la especificación. ¿Cómo razonamos el problema? Después usamos las herramientas matemáticas, pero lo importante, como esto, digamos, no es que queremos conocer la matemática de esto, sino usar la matemática para comprender problemas empíricos, prácticos, ¿no? Bueno, esta es la forma en que tenemos para razonar. Y tenemos otro concepto, ¿sí?, que se utiliza mucho, que es la capacidad del proceso, ¿no? Entonces, para definir si un proceso es capaz o no de cumplir con la tolerancia que tiene establecida, se hace esta cuenta, esta medida de la capacidad del proceso. Y se pone en el numerador tolerancia superior y valor de tolerancia inferior. En este problema, ¿qué pondría acá en el numerador? Tolerancia era el dato que estaba dado al principio, ¿no?, lo que estaba pegado del libro. Superior 25, inferior menos 25. Entonces, ¿cómo será acá la fórmula? ¿Cómo es? Tolerancia superior es 25. ¿Sí? Tolerancia inferior es menos 25. ¿No? Hago esta cuenta, ¿cuánto me da? ¿25 menos 25, cuánto da? 50. 50. Entonces, la 50, ¿sí? Y acá fíjense ustedes que en el denominador, como soy todavía más exigente, no pongo 3 desviaciones estándar, pongo 6 desviaciones estándar. Y esto de 6 desviaciones estándar, ¿les recuerda alguna técnica de gerenciamiento, de calidad, que hayan oído hablar? Recuerden que el símbolo del desvío estándar es sigma. Six Sigma, ¿no oyeron hablar de 6 en inglés, sigma?
Bueno. Acá lo he calculado, ¿ven? La capacidad del proceso. Te dice que la capacidad es buena si es más de 1, y si es menor de 1 no tiene capacidad para cumplir con la especificación. Entonces yo he puesto, sumé las tolerancias y dividí por 6 desviaciones estándar. Acá estoy multiplicando 6 por la desviación estándar de las mediciones que da. 50 dividido 63 me da un número menor de 1, o sea que en la formulación de desempeño de este proceso no tiene capacidad, o sea, por eso, porque hay valores que quedan fuera de los límites que veíamos antes. Pero si en cambio lo que pongo en el denominador es el valor ya mejorado, o sea, corregido el proceso, ¿sí? Para que rinda de acuerdo a los límites, ¿no? Que es la cuenta que hice acá, hallando la incógnita, el desvío estándar de 633, me da 1 de capacidad. ¿Por qué? Porque ya lo calculé expresamente para que dé así. Entonces, cuando llegue el proceso a tener un desempeño que muestre una desviación estándar de 8,33, va a significar que está con la capacidad satisfactoria de desempeño de ese proceso. Esta es otra medida de desempeño de un proceso, de la capacidad del proceso. Bueno, deben estar bastante agotados, así que si les parece, interrumpimos acá. Les subo al canal de YouTube la clase y les subo al campus y al grupo de WhatsApp el Excel para que lo miren. ¿Parece? Buenísimo, profe. Chicos. Bueno, nos vemos entonces. Que anden bien. Chao, Nos profe, vemos. gracias. Chao, chao. Hasta luego. Nos vemos, profe.